Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo están? Estaba pensando de qué podíamos platicar en este pequeño video, en este breve video. Se me ocurrió hablar de la estructura del código o de la ley o del reglamento que tú manejas tu fuente de empleo, y si eres estudiante te va a servir demasiado para que puedas identificar de manera rápida y certera las instituciones jurídicas que el catedrático te deje leer o de la que estén viendo la clase. Entonces, si te dice el catedrático, vamos a hablar de matrimonio, o vamos a hablar de función, o vamos a hablar de la herencia, o vamos a hablar de los recursos, tú si conoces la estructura, inmediatamente te vas a ir al índice de tu ley y vas a encontrar de manera rápida y te va a dar ahí el artículo. Entonces ya te vas a ir directamente a los artículos y vas a encontrar la institución jurídica de la que estén hablando. Fíjate que esta plática que te voy a decir, antes no era necesario poder platicar de esto, era como que un tema, porque eran procedimientos escritos. Entonces normalmente tú llegabas a tu oficina y veías de qué se trataba tal libro, tal capítulo, tal sección, y con la calma del mundo pues revisabas tu ley, sabías de lo que se trataba y desahogabas tus promociones. Pero como hemos estado abandonando los juicios de proceso escrito y nos hemos estado trasladando a los juicios de procedimiento oral, en estos ya no tienes esa oportunidad de llegar a tu oficina, revisar la ley, saber de qué se te están hablando y después desahogar la promoción o la vista que te están dando. En los procedimientos orales, pues lo tienes que desahogar al momento lo tienes que desahogar. Entonces, para nosotros que nos hicimos, que crecimos con ese procedimiento escrito, pues no nos era tan atractivo. Sí nos servía, pues, para poder estudiar, para poder encontrar las instituciones jurídicas de manera rápida, pero no era un arma letal. El día de hoy, con esos procedimientos orales, saber la estructura se vuelve un arma letal. Casi al final del video o al final del video te voy a dar dos ejemplos de que se me estaban ocurriendo. Dije, bueno, voy a ponerles como ejemplo de estos, pero bueno, ahorita lo platicamos. Para poderte hablar de la estructura de tu código, de tu ley, primero te lo voy a dividir en dos partes. Una, la parte legislativa, y otra, ya el contenido de tu ley. Pero para esto, quiero empezar leyéndote el artículo 71, fracción tercera, y el artículo 73. Bueno, el artículo 73 no te lo voy a leer, nada más te voy a leer parte de esos dos artículos. Mira, entonces vamos a leer el artículo 71, fracción tercera, y el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero como estamos en la Ciudad de México, entonces tenemos que observar también el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de México, porque esas son las cartas magnas para los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Mira, empiezo con la redacción del artículo 70. El artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Es decir, todas las resoluciones van a ser leyes o van a ser decretos. Artículo. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras, es decir, firmados por el presidente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Continúa el artículo. Y por un secretario de cada una de ellas, o sea, aparte del presidente de la Cámara, un secretario de esta Cámara. Entonces ya van 4 firmas, el de los dos presidentes y el de los dos secretarios. Continúa el artículo. Y se promulgará en esta forma. Entonces nos va a decir, el artículo nos dice que se va a promulgar de una forma determinada, la que va a decir la Constitución. Se abren comillas. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, dos puntos, entre paréntesis, el texto de la ley o decreto. Entonces,
Si, ese es el imperativo. Ahora ya te lo voy a leer de corrido sin estarte dando la explicación. Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas y se promulgarán en esta forma. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, cierra paréntesis, de la ley o decreto, cierra paréntesis. Y después ya viene otro párrafo. En este párrafo, el Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento interno. Pero ese ya es otro tema que no nos interesa. Y después viene otro párrafo que no es la materia. Pero ahora, si una vez que ya leímos el artículo 70, vamos a revisar, por ejemplo, la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo al inicio de la ley? Acuérdense que hay que leer siempre de arriba hacia abajo. Siempre, siempre, siempre. Entonces dice, decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta, 2 puntos. Artículo primero. Se expide la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si revisamos otra ley, vamos a ver, por ejemplo, esta. Dice, decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, 2 puntos. Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si buscamos otra, dice, decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, sí se está respetando lo que dice el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde da esa orden de que se tienen que publicar o promulgar de esa forma. Ahora vamos a leer el artículo 71. Sección segunda. De la iniciativa y formación de las leyes. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, fracción tercera, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Es decir, que estas legislaturas de los estados y la Ciudad de México el derecho de crear leyes. Es por eso que puse también el artículo 70 para que lo podamos observar. Ahora, si leemos el artículo 70, el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dice, artículo 30, de la iniciativa y formación de las leyes. 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a, y entonces viene una serie de incisos y vienen diversas instituciones, por ejemplo, A, la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México. B, los diputados y diputadas, las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México. C, las alcaldías. Y así continúa con un listado de instituciones que pueden crear leyes. Entonces, vamos a suponer que nosotros somos una de esas instituciones que están autorizadas para poder proponer el estudio de una ley. Entonces aquí tenemos nuestro proyecto de ley o nuestro proyecto de decreto. Pero este proyecto de decreto o proyecto de ley tiene que ir acompañado de un... Entonces, en esa exposición de motivos, lo que contiene es la justificación de ese proyecto que tú estás proponiendo para que ya sea que sea una reforma, que sea una abrogación, que sea una combinación entre estas, que sea una adición o una reforma. Que chistes que vamos a encontrar en este decreto. Pero entonces vamos a encontrar que puede haber varios tipos de decretos. Puede ser un decreto que reforma, puede ser que reforme una parte de un artículo o que reforme varios artículos. El chiste es que reforme una parte de la ley. O un decreto que adicione, o un decreto que abrogue, o un decreto que abrogue, que derogue,
o puede ser una combinación entre estos, un decreto que reforme, adicione, abrogue y derogue, o puede ser un decreto que nada más reforme, adicione y abrogue. Es decir, puede hacer una combinación, pero también hay decretos puede crear leyes, puede crear reglamentos, puede crear mil cosas. Pero también hay otro tipo de decretos de creación que no se refieren a las leyes, sino se refieren a instituciones, en donde decreto que crea, por ejemplo, la luz y fuerza del centro fue creada y extinguida por decreto. Ahí podemos encontrar que también instituciones se crean. Por ejemplo, la Universidad Nacional de México, que después adquirió su autonomía, y entonces después fue Universidad Nacional de México, fue creada también por decreto. Hay instituciones, hay otro tipo de escuelas que también fueron creadas por decreto. Entonces, pero eso no nos interesa, nada más será un preámbulo. Lo que nos interesa es lo de las leyes. Entonces puede haber varios tipos de decretos. Entonces, cuando ya tenemos nosotros aquí nuestra exposición de motivos, imaginamos qué va a ser, si va a ser la creación de una ley o va a ser un decreto, entonces posteriormente pues tiene que venir el ámbito de validez, qué va a ser, si va a ser local, si va a ser federal, si va a ser general o va a ser nacional. Entonces vamos a encontrar ser nacionales. ¿Cuál podría ser nacional? Por ejemplo, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y ahorita en la actualidad pues se está tratando de ver, por ahí se escuchan rumores de que están buscando un Código Nacional de Procedimientos Civiles o están buscando un único civil o un código único penal. Puede ser ese tipo de leyes, pero ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces hay nacionales, pero también puede haber federales. Un federal, por ejemplo, puede ser la misma Ley Federal del Trabajo, que aplica a nivel federal, puede ser Ley Federal del Trabajo. O también puede ser que sean leyes generales. Entonces, vamos a ver las generales. ¿Dónde encontramos una ley general? Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ahí tenemos ya una ley general, pero también puede ser una ley local. Entonces vamos a ver las locales. Entonces ya vimos que tenemos nacionales, federales, generales o locales. Entonces si nosotros vemos una local, por ejemplo, puede ser el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Miren, aquí hay algo quiero abrir un paréntesis. Si se fijan, el Código Civil dice Código Civil para el Distrito Federal. Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Si leemos este código, el Código Penal, por ejemplo, dice el Código Penal que es Código Penal para el Distrito Federal. Pero ¿qué pasa? Esa es tu denominación. ¿Qué pasa si en un argumento tú estás haciendo valer la denominación de la Ciudad de México y dice el Código Penal de la Ciudad de México? Y de repente por ahí te dicen que no se tome en cuenta tu argumento debido a que el Código Penal de la Ciudad de México no existe como tal, porque su denominación correcta es Código Penal para el Distrito Federal. Y si tú ignoras por qué le llamas de la Ciudad de México y no lo sabes argumentar, quizá pues entonces por ahí te metan un gol. Pero para eso vamos a leer el artículo 34 de transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México. Me voy a permitir remitirme hasta allá. Y dice el artículo 34. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se haga al Distrito deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. Entonces, aquí tenemos ya nuestro fundamento, pero vamos a ser más concretos. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución,
la Constitución de la Ciudad de México. ¿Cuándo entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México? Si nos trasladamos al artículo primero, al artículo primero transitorio, dice, la Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre del 2018. Entonces, septiembre del 2018, para acá, nosotros podemos decirle a las leyes, aunque digan para el Distrito Federal, la denominación de la ley de la y no pasa nada, la tenemos autorizada en la Constitución Política de la Ciudad de México. Cierro el paréntesis. Entonces, ya tenemos la denominación, ya tenemos el ámbito de validez, ya sabemos que se crean las constituciones. Entonces, fíjate que si tú estás creando un código, normalmente los códigos son muy extensos y hay necesidad, por lo mismo de que son extensos, de que nazcan de ahí nuevas leyes. Por ejemplo, se me ocurre la ley del impuesto sobre la renta, o se me ocurre la ley de instituciones mercantiles, que salen de los códigos. Entonces se crean ese tipo de leyes para complementar esos códigos, porque son muy extensos. Pero una vez que ya se tiene todo eso, que se aprueba, que se discute en las cámaras y se aprueba, pues entonces se envía esa publicación de acuerdo al artículo 70 para que el Ejecutivo pues la publique. Se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, si es local, a la jefa de gobierno, o si es federal o general, al Ejecutivo, y la publica en el Diario Oficial de la Federación, si es local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Ahí vienen sus publicaciones, pero ojo, porque después de que ya son publicadas, normalmente contienen errores las publicaciones. Es decir, porque les falta una coma, porque ponen una coma donde no es, o porque tiene un punto, o porque alguna cifra está incorrecta, está cambiada una letra, o tiene algún error, un detallito, o una letra mal puesta. Entonces se hace una fe de erratas. Se hace con posterioridad, cuando se percatan del error, sacan la fe de ratas. Pero hay que tener mucho cuidado porque no vayan a cambiarle con una coma o el punto, no vayan a cambiarle el sentido a lo aprobado. Y entonces ya la norma diga otra cosa que no era la intención del legislador cuando la aprobó. Entonces aquí hay que tener cuidado en esa fe de ratas. Pero tampoco hay que irse con la finta cuando ya salen publicadas, sino hay que esperar a ver si no sale una fe de ratas o hay que ver que tú tienes o esa reforma contiene su fe de ratas o no, o quedó intacta, empezar a trabajar con ese tipo de reformas. Bueno, esa es la parte legislativa, donde ya tiene su fe de ratas. Pero ahora, ¿qué pasa con los códigos? Cerramos la parte legislativa. Hasta ahí ya no nos interesa. No, espérense, todavía me falta la vocatio legis. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos la ley, pero en la ley, en esa reforma vienen artículos transitorios. Entonces, en esos transitorios, en estos transitorios, contiene la fecha de vigencia, en la fecha en que va a entrar en vigor la adición, la reforma, la derogación, la abrogación, lo que haya salido en ese decreto, cuándo va a entrar en los transitorios, la misma disposición, cuándo va a entrar en vigor. Normalmente dicen, esta disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero en ocasiones no, en ocasiones dice, esta publicación entrará en vigor días o a los 180 días de su publicación. Pero esta parte, si entra al día siguiente, no hay problema. Se entiende luego. Pero el problema empieza cuando dice que entra en vigor a los 120 días o a los 180 días o un término abierto. Por ejemplo, el Código Penal para el Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien es cierto, salió publicado,
pero dejó a cada estado a que entrara de forma paulatina, de acuerdo con una declaración que se tenía que hacer con posterioridad, de acuerdo a sus congresos, cuando ya se tuvieran las instalaciones. Entonces, aparte de que ya estaba la ordenanza de sus artículos transitorios, tenían que entrar en vigor hasta en tanto no hubiese una declaratoria. Pero a ese espacio a donde yo me quiero referir, en ese espacio de tiempo, de los 120 días, de los 180, o hasta que haya esa declaratoria, normalmente ese tiempo se le llama vocatio legis. Vocatio legis. Legis. Es decir, esa vocatio legis, así se le denomina. Si tú la buscas en Google y empiezas a ver qué quiere decir vocatio legis, es ese tiempo que tarda entre la publicación de una norma y su entrada en vigor. Pero normalmente se hace para que el pueblo, los gobernados, tengamos la oportunidad de esa nueva disposición que va a entrar en vigor y adquiere esa fuerza de ley. Entonces, a eso se le va a llamar vocatio legis. Y los artículos son eso, transitorios, porque nada más transitan por un tiempo determinado. Y una vez que se cumplen los supuestos de todos esos transitorios, dejan de tener vigencia. Pero siguen vigentes siempre y cuando no se cumplan las disposiciones establecidas en esos mismos artículos transitorios. Entonces ya tenemos transitorios. Ya tenemos la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación, si es de competencia de la Cámara de la Unión o de los Congresos de los Estados, en el Diario Oficial de la Federación, y ya tenemos la Fe de Ratas. Hasta ahí terminaría entonces la parte legislativa. Y ahora vamos a empezar a ver los códigos. Déjame borrar esto. Vamos a ver ahora cómo está el índice de un código. Pero, ¿por qué hablo del código y no hablo, por ejemplo, de la Constitución o de la Ley Federal del Trabajo? Porque los códigos vienen un poquito más completos. Porque ahí tienen los libros. Entonces, normalmente la ley se compone primero de libros. Si tú observas tu Código Civil, el Código Civil de la Ciudad de México tiene 4 libros. El Código Penal, por ejemplo, tiene 2 libros. Si el Código Civil del Estado de México, no recuerdo si tiene 6 u 8 libros, pero tiene varios libros. Pero, bueno, entonces la ley se divide en libros, o el código, por ejemplo, se divide en libros. Van a encontrar que muchas de sus leyes van a aparecer por libros. Libro 1, libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto, así van a aparecer. Pero además se van a subdividir, va a contener títulos, va a contener títulos. Y estos títulos van a tener un nombre. Un nombre. La mayoría de las veces los títulos van a tener nombre, pero en ocasiones, como su disposición de ese título es nada más un capítulo único, va a tener un capítulo único, no tiene nombre, pero esa es la excepción. Lo general es que tengan nombre y la excepción es de que no tengan nombre. Entonces van a encontrar títulos con nombre y títulos sin nombre. Pero ese título, por ejemplo, que hable de la competencia, entonces vamos a encontrar si es competencia por declinatoria. Vamos a encontrar cierto tipo de supuestos, pero esos, desde aquí nos va a dar la pauta de lo que se trata. El título nos va a decir de lo que se trata los subsecuentes capítulos. Entonces aquí, después del libro, se convierte en títulos, y después de los títulos van a contener capítulos. Y ese capítulo van a venir capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo cuarto, capítulo quinto. Y estos capítulos son un complemento de los títulos. Es decir, si vamos a hablar de competencia, por ejemplo, pues entonces es capítulo primero, competencia por territorio. Es un... Después el capítulo segundo, competencia por declinatoria.
declinatorio. Y así, pero todo es referente a la competencia. Pero en ocasiones va a haber la necesidad de, como son tan largos y están hablando de la competencia, ocasiones en que se encuentren aquí secciones. Secciones. Y es un complemento de los capítulos. Las secciones son un complemento de los capítulos. Vamos a encontrar unas formas de estos, de cómo se integra tu código. Pero después de eso, hay leyes, por ejemplo, que no tienen libros, entonces inician con títulos, después siguen capítulos, y dentro de esos capítulos existen secciones, que normalmente son complemento de los capítulos. Y el título, pues normalmente tiene un nombre. Si tú revisas tu ley, vas a advertir que tienen nombres y que en otros no tienen nombres, que vienen capítulos, que vienen numerados, capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero. Y en ocasiones traes las secciones. Sección primera, sección segunda, así vienen denominados de esa forma. Si no sé qué ley manejes, si manejas la Ley Federal del Trabajo, si manejas la Ley de Amparo. Por ejemplo, vamos a ver la Ley de Amparo. La Ley de Amparo, aquí tengo la Ley de Amparo, y dice, por ejemplo, no maneja libros, la Ley de Amparo, sino maneja títulos. Dice, título primero, reglas generales. Y entonces viene capítulo, trae 11 capítulos, pero además el capítulo quinto, el capítulo noveno, el capítulo onceavo traen secciones. Es decir, el capítulo quinto trae 2 secciones, el capítulo noveno trae 2 secciones, pero el capítulo onceavo trae 3 secciones. Y si los observamos, por ejemplo, te voy a leer el capítulo noveno de la Ley de Amparo, del título primero. Título primero, capítulo noveno, dice capítulo onceavo, medios de impugnación, así se llama este capítulo. Y entonces sus secciones viene recurso de revisión, sección primera, recurso de revisión, sección segunda, recurso de queja, sección tercera, recurso de... Todo tiene el mismo tema, nada más que está dividido por cuestiones de complejidad. Si nos revisamos el capítulo quinto del título primero de la Ley de Amparo, capítulo quinto, competencia. Sección primera, reglas de competencia. Sección segunda, conflictos competenciales. Entonces, como ves, así está conformada, por ejemplo, la Ley de Amparo. Ahora, vámonos a revisar, por ejemplo, el Código Federal de Civiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles empieza con el libro primero. Después dice disposiciones generales. Título primero, las partes. Bueno, dice partes. Capítulo 1. Personas que pueden intervenir en un procedimiento judicial. Entonces ahí ya nos empieza diferencia en que la Ley de Amparo no tiene libros, tiene títulos, y el Código Federal de Procedimientos Civiles sí tiene libros. Pero ahora, si vemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tampoco tiene libros, sino títulos. Y después vienen los capítulos y también vienen secciones, sección primera, sección segunda, también trae secciones. Entonces es importante que tú conozcas, veas esta parte, porque es la que te va a ayudar a conocer tu ley. Y ahorita te platico dónde se encuentra la letalidad, como si fuera un arma de fuego. Conocer la estructura de tu ley, la ley que tú manejas. Si revisamos la estructura de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que la Ley Federal del Trabajo, déjame ver dónde se encuentra.
Viene por títulos. Título primero, principios generales. Título segundo, no tiene nombre, pero los capítulos sí. Capítulo primero, disposiciones generales. Capítulo segundo, duración de la relación de trabajo. Capítulo tercero, suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Si te fijas, todo habla de esas disposiciones generales. Pero vámonos a algo más difícil. Si vemos el título séptimo de las relaciones colectivas de trabajo, sus capítulos hablan de esas relaciones colectivas de trabajo, nada más que como es tan amplio, lo divide por temas. Entonces, el capítulo 1 habla de las coaliciones, el capítulo segundo habla de sindicatos, federaciones y confederaciones, el capítulo tercero habla de contrato colectivo de trabajo, el capítulo cuarto habla del contrato ley, el capítulo quinto habla del reglamento interior de trabajo, el capítulo sexto habla de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo, el capítulo séptimo habla de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo y el capítulo octavo, terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Si te fijas y analizas, todo este título séptimo habla de las relaciones colectivas de trabajo, que así es su denominación de este título. Título séptimo, relaciones colectivas de trabajo. Y si te fijas, todos sus capítulos hablan de ese tipo, de ese porque son sus divisiones. Y ahora si vemos, por ejemplo, la estructura del Código Penal, vemos que trae dos libros, el libro primero y el libro segundo. Y entonces, por ejemplo, en el libro primero empieza con un título preliminar que se denomina, bueno, el libro primero dice disposiciones generales. Título preliminar de los principios y garantías penales. Entonces, fíjate cómo viene el título. Título primero de la ley, así se denomina el título. Y entonces, ¿de qué crees que hablan los capítulos? Capítulo primero, aplicación espacial de la ley. Capítulo segundo, aplicación temporal de la ley. Capítulo tercero, aplicación personal de la ley. Capítulo cuarto, concurso aparente de normas. Continúa hablando de lo mismo. Capítulo quinto, leyes especiales. Si te fijas, habla del mismo tema, pero como son tan amplios los temas que tiene que abundar, entonces los divide en capítulos. Ese es el poder que tiene conocer tu estructura de la ley. Pero bueno, y después ya continuaríamos con los artículos transitorios. ¿Dónde encontramos? En esos transitorios vamos a encontrar, vuelvo a repetirte, la vocatio legis. Pero si eres estudiante y apenas estás iniciando tus estudios, hay muchas palabras que no vas a entender, pero es el tiempo que transcurre desde la publicación hasta que entra en vigor una ley. Eso es la vocatio legis. Pero la doctrina no ha abundado mucho en lo que es la abrogación y la derogación. Entonces, para hablar de la abrogación y la derogación, me gustaría que te trasladaras. Bueno, hay ocasiones, antes de hablarte de la abrogación y la derogación, ley, por ejemplo, que esos transitorios no dicen la fecha en que va a entrar en vigor esa disposición o ese decreto, no dice cuándo, pero es muy raro, pero llega. Entonces, si tú observas el artículo 3 de tu Código Civil de la Ciudad de México o del Código Civil Federal, si tú te vas hasta allá y lo lees, ahí te da la determinación de cuándo va a entrar en vigor y entonces te da un término de 3 días. Artículo 3 o artículo tercero, como le quieras denominar, pero es del Código Civil o del Código Civil Federal, el mismo, ya sea de las dos legislaciones, en el mismo artículo 3, te dice cuál es la regla para que entren en vigor esas publicaciones. Pero ahora, la abrogación. La abrogación, te digo que la doctrina no ha abundado mucho sobre lo que es la abrogación y lo que es la derogación.
Sin embargo, se ha establecido que la abrogación es la eliminación total de la ley. Y ahorita vamos a encontrar un ejemplo. Se elimina, la palabra abrogar, cuando oigas abrogar, con la abrogar, entonces es eliminación total de la ley. Es decir, deja de tener vigencia, desaparece del plano. Entonces vamos a encontrar la abrogación. Abrogación o abrogar. Abrogar. ¿Por qué va a decir la ley? Se abroga. La derogación nada más es la eliminación parcial de algún artículo, de alguna fracción, de alguna sección, de alguna parte de la ley, se elimina nada más de forma parcial. Entonces es cuando se deroga. Entonces uno es por A, cuando es A se elimina completamente, abrogación, y derogación, la D, entonces es de manera parcial. El problema que tienen en las publicaciones de los decretos, que normalmente vienen leyendas ambiguas. Esto ambiguo lo encuentras porque dice, se derogan todas aquellas disposiciones que vayan en contra de esta ley. Dice, todas aquellas disposiciones, muy genérico. La verdad es muy genérico y hay que esperar a ver qué asunto es. Colisionan determinadas normas para que dejen de tener vigencia. Pero además, si revisas el artículo 9 del Código Civil o el artículo 9 del Código Civil Federal, te va a dar la respuesta también a esto. Ahí te dice derogación. Entonces, revisa el artículo 9. Aquí habíamos revisado el artículo 3, ahora hay que revisar el artículo 9 del Código Civil de la Ciudad de México o el Código Civil Federal. Curiosamente, esos dos textos están en las dos leyes. Por algo de no te metas en muchos problemas, pero esos son los artículos transitorios que vienen que vas a encontrar en tu código o en tu ley o en tu constitución. Vamos a ver un ejemplo ya en el transitorio de una vocatio legis. Vamos a ver el Código Penal. Vamos a ver el artículo 3. Dice, el artículo 5 transitorio del Código Penal dice, se abroga el Código Penal de 1931, sus reformas y demás leyes que se opongan al presente ordenamiento. Se abrogan, se elimina totalmente. Ya no puedes hacer valer este Código Penal de 1931 porque ni siquiera la parte chiquita tiene vigencia, porque lo dice o lo ordena el 5 transitorio del Código Penal. Ahora vamos a ver, ese es el ejemplo de la abrogación. Ahora, ¿cuándo entró en vigor este código, perdón? El artículo primero transitorio dice, este código, con excepción de lo señalado en estos artículos transitorios, entrará en vigor a los 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Es decir, ¿cuándo se publicó el código? Este código se publicó el 16 de julio del 2002. Si se publica el 16 de julio del 2002 y entra en vigencia a los 120 días, 16 de julio del 2002, 16 de julio del 2002, y entra en vigor a los 120 días después de su publicación. Entonces vamos a tener que ese lapso de esos 120 días se le llama vocatio legis. Ahí tenemos ya esos supuestos de los artículos transitorios. Ahora vamos a dejar esta parte, la estructura del código, y ahora vamos a adentrarnos a nuestra ley o a nuestro reglamento o a nuestro código. Déjame borrar esto. Ya tenemos aquí entonces esta forma de la estructura de la ley. Vamos a hablar del artículo. Cuando tú abras tu ley, en tu ley vas a encontrar que vamos a encontrar artículos.
Entonces vamos a encontrar artículos. Estos artículos siempre nos van a hablar de un supuesto, de alguna institución, pero normalmente, como es tan amplia la institución de la que nos está hablando, del supuesto que nos está hablando el artículo, existe la necesidad de complementarlo con párrafos. En los párrafos, esto es una unidad. Esto es una unidad. Pero muchas veces esta unidad hay que apoyarla con una subdivisión de la misma unidad. Entonces vienen párrafos. Párrafos, que es un complemento de esta unidad. Entonces lo vamos a ver como un complemento. Puede ser que venga un párrafo, puede ser que vengan 2 párrafos, puede ser que te encuentres 3 párrafos. Depende de la ley que tú veas, porque hay párrafos, por ejemplo, la Constitución tiene artículos con párrafos muy extensos. Entonces habría que ver cuántos párrafos son los que tiene. Pero muchas veces esos párrafos nos hablan de de la misma institución, de la misma unidad complementaria, pero existe la necesidad de dividirlos en temas. Y entonces aquí vamos a encontrar incisos. Vamos a encontrar incisos para separar los temas, porque muchas veces vamos a encontrar que es de la unidad tiene que hablar de 2 temas diferentes, y entonces vamos a encontrar que viene inciso A, siempre con letras minúsculas, o inciso B, o inciso C, y así vamos a encontrar incisos. Pero también en una vamos a encontrar que el artículo va a contener fracciones. Entonces, muchas veces va a contener fracciones. Y puede ser fracción primera, fracción segunda, fracción tercera, fracción cuarta, y así vienen enumeradas. Entonces, fracción primera, fracción segunda, fracción tercera. Pero va a venir normalmente debería de venir así, pero no pasa en la actualidad, porque normalmente viene el artículo, que es la unidad, todo esto es una unidad, pero vienen sus complementos, viene y después vienen artículos, o puede ser que una fracción traiga párrafos, y después de los párrafos traiga incisos, si es muy extenso el tema del que te está hablando. ¿Cómo se estructura esta unidad? Voy a permitir leerte el artículo que se me hace más sencillo para poderlo explicar. Vamos a leer el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, y vemos que nos habla del título sexto, del trabajo y de la previsión social. Artículo 123. Fíjate que no hay uniformidad, porque según la doctrina señala que los artículos deben de venir escritos completos, pero resulta que hay leyes en donde te vas a encontrar que no viene la palabra artículo completo, sino viene disminuida, trae la palabra art, punto. Entonces ya no sabes a quién creerle, pero pues mejor creerle a la dogma, a la ley, porque no, la doctrina se equivoca ahí, aunque así debería de ser, pero normalmente no lo hace, porque la doctrina también dice que los párrafos no deben de ser muy extensos. Sin embargo, si tú lees la Constitución, te vas a encontrar párrafos que son exageradamente extensos. Entonces, vamos a continuar con la lectura del artículo 123. Vamos a encontrar que viene el artículo, después viene un párrafo y después viene una sección que empieza con A. Artículo 123, vamos a encontrar un párrafo y después viene inciso A, un inciso A, pero no viene con paréntesis, nada más viene A punto.
y después vienen fracciones. Entonces, el artículo 123 de la Constitución trae el artículo, después viene un párrafo, después viene un inciso, después del inciso viene fracciones. ¿Qué debe de venir normalmente en las fracciones? En las fracciones normalmente vienen requisitos, obligaciones, definiciones, vienen facultades, trae temas siempre relacionados con esto. Pero fíjate qué curioso. Viene el artículo, vienen párrafos, vienen incisos y después vienen fracciones. Pero además, este artículo trae, como habla del mismo tema, habla de los trabajadores, de los obreros y además también habla de los trabajadores del gobierno, entonces te lo divide en dos apartados. El apartado A, que es el que estamos viendo ahorita, perdón, no es inciso, es apartado. Trae apartado, entonces volvemos a empezar. Entonces es el artículo, después trae un párrafo. Es el párrafo, después trae el apartado, después trae las fracciones y la fracción novena del artículo 123, la fracción novena, trae incisos. Ahí sí trae incisos. Trae el inciso A, inciso B, C, inciso D, hasta el inciso F. Entonces trae del inciso A al inciso F. Pero además, entonces, artículo, párrafo, apartado, fracción, incisos, y después viene otro apartado que es apartado B. El apartado B, que ese habla de los trabajadores que trabajan para el gobierno. En este artículo 123, pues, viene complemento de todo lo que te estoy platicando. Y ahora, ¿cómo lo debes de usar? ¿Cómo debes de usar? Mira, normalmente en las demandas de amparo, déjame borrar esto. Yo he visto demandas de muchos compañeros que elaboran, por ejemplo, vamos a hablar de las demandas de amparo indirecto. Y normalmente mis compañeros, colegas, dicen, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dices, pero bueno, ok, artículo 14 y artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con eso se fundamentan, pero son genéricos. Vamos a ver lo que dice el artículo 14. 14 de la Constitución. Dice la ley. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Punto. Entonces, está hablando que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces es efecto retroactivo en perjuicio, ¿no? Pero en el párrafo que sigue dice, nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, el párrafo primero viene que nadie puede ser privado de, entonces viene privación de libertad, propiedades, posesiones
y derechos. Entonces habla de privación de la libertad, de propiedades, de posesiones o de derechos. Pero además nos habla también que debe de ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Y después nos dice en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces nos da otro supuesto. Mediante juicio seguido. Entonces, previo juicio es de donde se cumplan formalidades esenciales. En el procedimiento. Esenciales en el procedimiento. Y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. O sea que todavía faltan las leyes, es decir, en observancia a las leyes expedidas con anterioridad. Ese es el párrafo primero. Pero viene otro párrafo. Los juicios del orden criminal, y entonces ya nos cambió la jugada. Entonces ahora vamos a ver los juicios del orden criminal. Primero nos habló que no podían ser privados, y después ahora de los juicios del orden criminal. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Entonces, nos habla de los juicios criminales que queda prohibido imponer por simple analogía. Entonces nos habla de analogía, mayoría de razón, nos habla de analogía, mayoría de razón, pena que no sea decretada en una ley exactamente aplicable, pena en una ley exactamente aplicable. Si te fijas, son temas diferentes. Efecto retroactivo en perjuicio, privación de, ya sea libertad, propiedades, posesiones o derechos. Y previo juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y con las leyes expedidas con anterioridad del hecho. Son varios temas. Y después el siguiente párrafo, que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, por mayoría de razón, pena en una ley exactamente aplicable. Y viene otro párrafo. El siguiente párrafo dice, en los juicios del orden civil, y entonces ya cambia de lo penal, pasa a lo civil. Las sentencias definitivas deberán ser conforme a la letra. Entonces habla de las sentencias. Las sentencias deberán, entonces aquí ya vamos de las sentencias. Ya lo pinta vamos a cambiarlo. Habla de las sentencias. Sentencias, y nos da la regla del juego. A la letra. Primero entonces nos habla a la letra. O la interpretación jurídica. Jurídica de la ley, y a falta de esta se fundarán los principios generales del derecho y principios generales del derecho. Generales del derecho. Del derecho. Y ya, ahí termina el artículo. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que mis compañeros colegas hacen valer el artículo 14 y 16 de manera genérica? Pero ahora vamos a revisarlo. Nos está diciendo el artículo 14 muchos temas. Primero, si estamos hablando de que se está aplicando de forma recreativa en perjuicio de alguna persona. Después, si estamos hablando de privación, ya sea si es de libertad o si es de propiedad, si es de posesión o si es de derechos. Y después estamos hablando, no sabemos de qué está, cuál es el tópico que vamos a hablar o el que están queriendo hacer valer mis compañeros, porque son muchos temas. O si por una autoridad
si se llevó mediante un juicio previo o si a las formalidades esenciales del procedimiento, o si no se respetaron las leyes, o bien, si estamos hablando de materia penal, si fue por analogía, si se le está ampliando un criterio analógico, o si es por una mayoría de razón, no nos está especificando. Ahora, si es en materia civil, pues si qué parte de la interpretación jurídica le está agraviando, o, o esos principios generales del derecho, qué es lo que están diciendo. Si se fijan, esto genérico, cualquiera que la lea va a decir, ¿y qué parte? ¿Qué es? ¿Es civil? ¿Es penal? ¿Es procesal? ¿Qué violación es la que está haciendo valer al manifestarme artículo 14 de la Constitución de todos estos temas? Ahora, ¿qué pasaría si tú le dices, no, es que te fundamento en el artículo 14 de la Constitución en la privación de mi propiedad? Ya descartas todo esto porque te estás limitando, estás siendo limitativo a la propiedad nada más, a la privación de tu propiedad. Si ese es el supuesto, pero si el supuesto es otro, porque se fueron las formalidades esenciales del procedimiento, o si fue porque no se respetaron las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Cuál es? Si es la ley o es la formalidad, o si es tu propiedad, ¿cuál de todos esos o si se te está aplicando una ley de manera retroactiva, o si es materia penal, tienes que especificarle, es que es el tal párrafo, artículo, párrafo primero, párrafo segundo, párrafo tercero. Y si les dices el párrafo primero, ¿qué parte de este párrafo es? Y si te estás hablando del párrafo segundo, si es la analogía, si es por la mayoría de razón, o si es la pena, o si fue, o no es la pena, pero no está exactamente aplicable el delito de que se trata, tienes que especificar, tienes que ser específico. No puede ser genérico, tienes que ser específico. Ese es el error que cometemos muchos abogados. Entonces, fíjate nada más cómo debemos de leer con detenimiento la ley para que cuando tú hagas valer tu demanda, tienes que especificar, no puede ser genérico. No, 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 ni siquiera te ayudas a ti mismo para que el juez, al leer tu demanda, te pueda ayudar en lo que quieres decir. Porque si tú de repente nada más le haces valer el artículo 14 de manera genérica, pues ni siquiera te puede, en una demanda, cuando le llega a la autoridad va a decir, ¿y de qué te respondo? Del artículo 16 que supuestamente se te violó. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que conocer la estructura del código es un arma letal? Es como si... Vamos a suponer, vamos a pensar, vamos a dejar esta parte ya. Vamos ahora a hablarte del tema que estamos tratando, del tópico. Vamos a suponer que tú estás llevando un juicio, que no le tienes que llevarte un juicio en materia federal. Entonces elaboras tu demanda, pero por conveniencia tuya, demandas ante un juez que normalmente no le corresponde conocer de esa demanda. Pero el juez que te toca está súper lejos. Te avientas el tiro y demandas ante ese juez que no le corresponde por territorio. Porque, no sé, a lo mejor te beneficia, ¿no? De repente, pues el juez acepta la demanda, notifica, y de repente tu oponente contesta la demanda y te reconviene. Reconvenir es lo que llaman en manera coloquial contrademanda. Para que me entiendan los jóvenes que están viendo, te reconviene. Entonces, una vez que ya te contestó la demanda y te reconvino,
posteriormente te hace valer una inhibitoria por incompetencia de territorio. Ya contestada la demanda. Entonces, si tú conoces la estructura de tu ley, tú le dices, oiga, señor juez, vamos a suponer que estamos en el procedimiento de oralidad, no en un procedimiento escrito, porque entonces no da cabida a lo que te voy a decir. Si lo estamos haciendo en el procedimiento oral, tú le podrías, y te hace valer la inhibitoria, tú le dices, señor juez, que no se tomen que no se tomen en cuenta los argumentos de mi colitigante, debido a que cobró vigencia la sección segunda del capítulo del libro primero. Y no le dices nada más, le estás fundamentando, le estás diciendo por qué no procede su inhibitoria de tu oponente. Si tu oponente no sabe cuál es el contenido de la sección segunda del capítulo primero del título del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues lo vas a poner a parir chayotes. Y si no tiene la ley en ese momento de la audiencia, si no tiene la ley y no conoce lo que es la sección segunda del capítulo primero del título segundo del libro primero, pues no vas a saber qué hacer, lo vas a empezar a bloquear. Ya desde ahí ya lo vas a empezar a bloquear, porque le estás fundamentando, pero no le estás diciendo el artículo, ni la fracción. Si el abogado es ducho, tiene expertise, pues lo que va a tratar de hacer es pedir una prórroga, pues para ir a consultar su ley. Pero suponga, y eso a ver si se lo da el juez, a ver si le da la prórroga, la suspensión, que se suspende 10 minutos en lo que va a consultar la ley. Pero si no se le ocurre, ¿qué pasa? Ya te quedaste sin argumentos, sin replicarle a tu oponente. Pero ahora vamos a cambiar el tema. Si tú le dices, oiga, señor juez, fíjese que ya cobró vigencia el artículo 23, fracción segunda del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, si tu oponente dice, artículo 23, fracción segunda, es porque contesté la demanda. O si no se lo sabe, va a consultar la ley, pero ya le dices en dónde buscar, ya le dices el artículo, pues ya le dice el artículo y la fracción, entonces no tiene que hacer más que irse al artículo y a la fracción. Pero si tú le dices, vamos a olvidarnos que no te he dicho el artículo 23, fracción segunda, si tú le dices la sección segunda del capítulo primero, del título segundo, del libro primero, y ya se le olvidó porque estaba tan presionado de que no sabe el contenido y no tiene la ley, y de repente pide el receso y se le olvidó que el primero, y nada más se acuerda de la sección segunda del título primero, del capítulo 1, y de repente se le olvidó el título y el libro. Entonces lo vas a poner a parir chayotes porque no vas a ver, no va a tener toda la información porque no estamos acostumbrados a manejar nuestra ley con las secciones, con los capítulos, con el libro. Vamos a olvidarnos de la parte civil. Ahora vámonos a trasladarnos a la materia laboral. Vamos a suponer, en el mismo supuesto, fíjate que hoy en día en las audiencias laborales, normalmente todo lo que tú dices lo estás viendo en una pantalla de computadora. Todo lo que vas diciendo lo van poniendo en la actualidad, hoy. Pero que espérate, ¿qué pasa cuando ya estén los juzgados laborales y las audiencias se estén llevando como se llevan en la materia de oralidad, en materia familiar, por ejemplo, o en la materia civil, o en los juicios penales? Que así se lleven, vamos a suponer que así se llevan las audiencias. Y de repente ya tú te sabes la estructura de tu ley federal del trabajo, y están verbalizando, están en la oralidad, y ya no están esas computadoras a donde tú estás viendo lo que están apuntando. Y de repente tu abogado o tu oponente no trae su ley, porque normalmente los abogados no llevamos ley. Mal hecho, pero bueno, la mayoría no lo lleva. ¿Qué pasa si de repente tu abogado te está haciendo valer la falta de acción y derecho de un despido injustificado? Y tú le dices que ya se van a llamar juez, ya no van a ser presidentes de junta. Entonces tú le dices, señor juez,
El demandado no justificó en términos del capítulo quinto del título segundo de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, cobra vigencia el párrafo segundo del tercer artículo contenido en el capítulo cuarto del título segundo de la Ley Federal del Trabajo. Si no te sabes la estructura de tu código, pues no vas a saber de lo que estás hablando, de lo que estoy hablando. Pero si tú te sabes la estructura, pues dices, sí, ya sé dónde. Y entonces te puedes ir allá y si lo tienes en la memoria, pues ya no necesitas revisar tu ley, puedes contestarlo luego. Pero ahora vamos a cambiar la forma. Ya no vamos a olvidarnos del párrafo segundo del tercer artículo del contenido del título segundo de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a suponer que le das el artículo. Le dices ahora, bien, por ejemplo, el demandado no justificó no, ¿cómo te explicaría? El, el demandado no no, es que no sé cómo decírtelo. Si tú le dices que tú te fundamentas, por ejemplo, en el artículo 48, en el párrafo segundo del artículo 48, tu acción es procedente porque no respetó el artículo 53 en el catálogo establecido en el artículo 53, pues entonces le estás dando ya a tu oponente el artículo. Y si le dices es que mi acción se fundamenta en el artículo, en el párrafo segundo del artículo 48, ya le dices el párrafo, ya le dices el artículo, ya le dices el supuesto. Pero si tú le dices, te olvidas de los artículos y te fundamentas mejor con títulos y capítulos, es muy diferente, aunque te estás fundamentando, pero lo estás complicando, estás tratando de ofuscar a tu oponente, es decir, estás buscando a tu contrincante. Por eso es importante que sepas la estructura, porque a lo mejor en un momento de decisión se puede quedar incluso hasta sin pruebas tu oponente, o no puede, a lo mejor no sabe argumentar alguna acción que vaya a poner en tu contra, porque no estamos acostumbrados nosotros los abogados a manejar los libros, los títulos, los capítulos, las secciones, pero sí estamos acostumbrados, porque siempre nos han hecho así, que nos aprendamos un artículo, que nos aprendamos un párrafo, sí, ok, todos sabemos que el artículo 14, sí habla de esto, artículo 16, habla de esto, artículo primero de la Constitución habla de esto, no. Vamos a cambiar la técnica jurídica para obligar al oponente pues, a que también estudie, a que también se prepare, pero por lo tanto, si tú te acostumbras, y si eres estudiante, por ejemplo, si tú eres estudiante y desde ahorita te acostumbras a usar el índice de tu ley, y ya cuando ya seas licenciado en Derecho y empieces a postular, y si haces valer los argumentos conforme al índice y no le dices, pues vas a ser un arma letal. Tu cerebro va a ser un arma letal. Es como si accionaras un arma de fuego cada que tú hablaras y haciendo valer el índice de tu código. Si no lo has intentado, te invito a que lo intentes. Hay ocasiones, fíjate que hay ocasiones que los jueces normalmente estás llevando audiencias y te dicen, a ver, abogado, en términos del artículo X, tiene usted el uso de la palabra. Los jueces normalmente no advierten que hay gente adulta que tiene 30, 40, 50, hasta 60 años que se acaban de titular, que apenas son recién salidos de la universidad. Pero como los ven ya adultos, dan por sentado los jueces que ya tienes la expertise, que ya eres experto. Pero resulta que apenas eres nuevo, eres recién titulado. Con mucho esfuerzo tú pudiste estudiar, lograste estudiar y titularte. Y alguien te dio la oportunidad de que llevaras tu primer juicio y vas muy emocionado a llevar tu juicio. Hay jueces insensibles
que de repente te quieren exhibir o tratan de exhibirte porque ya perdieron la sensibilidad humana y de repente quieren exhibirte. Para que evitar eso, para evitar ese tipo de jueces, digo, pues llévate mejor tu ley y revísala, porque su obligación de los jueces es decirte, no con artículos, sino lo que contiene el artículo y decirte, eh, tiene uso de la voz para que manifieste respecto a esto, tiene el otro, no para que te hable de artículos. Aunque es nuestra obligación, ellos no se dan cuenta que a lo mejor es tu primer juicio y acabas de titularte y alguien te dio la oportunidad o a lo mejor nunca has postulado y es la primera vez que te paras en un juicio y el juez da por hecho que tú ya tienes la expertise cuando apenas quieres iniciar. Entonces hay mucha insensibilidad de los jueces. Para evitarte eso y de aquí en lo que cambian su postura los jueces, le bajan una rayita a su coto de poder, pues deberías de llevarte tu ley para que no te lleves una sorpresa de esas. Entonces, yo te recomiendo, si no has postulado, yo te recomiendo que siempre que vayas a una audiencia, te lleves tu ley y antes de que se lleve la audiencia, siempre leas la institución jurídica de la que vas, de lo que se va a tratar tu audiencia, para que no te lleves ese tipo de sorpresas y siempre tengas a la mano tu ley y llévatela en papel. Bueno, yo creo que ya me extendí demasiado en esta pequeña plática. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, dime y con gusto, pues lo platicamos. La verdad, a mí me gusta platicar sobre temas de derecho. No lo hago tan seguido porque luego no tengo tiempo. Ando haciendo por ahí unas cositas. Pero en la primera oportunidad lo hacemos. Dime de qué quieres que hablemos. Hablemos de filosofía, hablamos de sociología jurídica. ¿Quieres que hablemos de qué tema quieres que hablemos? ¿Quieres que hablemos de filósofos? ¿Quieres que hablemos de derecho civil, de derecho penal, de derecho laboral? Dime de qué quieres, de derecho administrativo, de qué quieres que platiquemos. Eh, bueno, pues espero que me hagas tus comentarios. Si eres un estudiante y no tienes quien te apoye y necesitas que alguien te dé luz para iniciarte o quieres llevar tu primer juicio, no dudes en escribirme. Te dejo mi correo, todo con minúsculas, ramos090968 @hotmail.com. Fíjate que he advertido que a la gente le da mucha pena escribir en público porque siente que la gente le va a hacer escaso. Y sí, sí pasa así, pero pues vamos a tratar de no hacerles caso. Ve por ti, no sé, yo te voy a ayudar si es que puedo, además, si es que puedo, no tenga la certeza, pero lo vamos a hacerlo completamente gratis, no busco nada, un beneficio económico no lo busco, lo único que quiero pues es de que poder ayudar a otro tipo de gente. Yo no tuve ese apoyo, pero yo quiero dar ese apoyo de profesional, quiero compartir mis conocimientos. Espero que te ayude esta plática. Nos vemos hasta la siguiente ocasión, a ver de qué platicamos en el siguiente video. Estaba pensando de que a lo mejor podríamos elaborar para los jóvenes una solicitud